Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a lo que corresponde a este segundo encuentro presencial con respecto a actores y dinámicas políticas en el contexto de la materia electiva. Como veníamos hablando en la clase anterior, es fundamental tomar en cuenta que para hablar de liderazgo político, representación política, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la concepción del Estado, porque efectivamente esta materia se enfoca en un contexto de lo que va a ser la politología, enfocada como una ciencia moderna. Les argumentaba en la clase pasada que porque es una ciencia moderna, porque efectivamente es a partir de 1975, cuando la UNESCO la enfoca como esa niña y esa carrera recientemente nacida y ya desligada desde el punto de vista de lo que fue la filosofía, de lo que es la economía, de lo que es la economía y de lo que es el derecho. ¿Y por qué nace esta ciencia para enfocar actores políticos, representaciones políticas, elecciones, nuevos paradigmas? Es fundamental, pues que todo tiene un origen. El concepto de paradigmas nace del griego. Nosotros, pues, todo lo enfocamos desde Grecia, donde significa un modelo. Pero ese modelo va a estar enfocado con base a los presupuestos del hombre. Les argumentaba yo que el hombre, pues efectivamente no es un ser feliz. Desde la antigüedad los griegos enfocaban que los hombres viven sumergidos en preguntas, en el qué, en el cómo, en el cuándo y el por qué de las cosas. Y efectivamente me gusta siempre hablar de una línea del tiempo, desde lo que fue la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, para conocer el concepto y el contexto actual de lo que va a ser esa premisa del hombre. Pudiera yo preguntarle a ustedes, ¿somos felices como hombres? ¿Somos libres como hombres? Pues los filósofos dicen que no. Y hay un enfoque fundamental para entender por qué no somos felices y el primer contexto o el primer elemento es la libertad. De hecho, hay un autor inglés que se llama Joan Stuart Mill que habla sobre la libertad. Los invito a que, pues, si tienen la oportunidad de revisar a grosso modo, por lo menos el contexto de lo que fue Joan Stuart Mill, un inglés, porque habla sobre la libertad y es fundamental que lo conozcamos, sobre todo en esta concepción de lo que va a ser la materia electiva, porque en ese concepto de libertad vamos a enfocar lo que son los medios de comunicación enfocados en los max medias y que efectivamente ese hombre o ese periodista no va a tener libertad para poder explanar y para poder establecer sus ideas. En un rato voy a enfocarles algo sobre la libertad política que está tratada por la democracia en nuestro amigo Giovanni Sartori. Pero les preguntaba yo, ¿por qué los filósofos se preguntan acerca de la libertad y acerca de por qué se dice que el hombre es el enigma más grande de la sociedad? Ustedes, entiendo, son abogados, son politólogos, son economistas. Efectivamente, vamos a enfocar una premisa: ¿por qué no somos libres y por qué vamos a enfocar el concepto de libertad desde el punto de vista de la politología? Les argumentaba que fue a partir de 1975 la UNESCO donde delimitó esta ciencia moderna. ¿Pero por qué la delimitó? Porque el politólogo se enfoca en lo que es la teoría política, el saber del por qué nació esta ciencia moderna del Estado. Y el Estado, les argumentaba yo, que con E mayúscula, porque el Estado es la personificación jurídica de la sociedad. ¿Y cómo es esa personificación jurídica de la sociedad? Yo no veo al Estado, yo no lo toco, pero lo veo ¿qué? A través, por lo menos, de las elecciones. Pero esas elecciones están reguladas y están canalizadas por unos poderes. Efectivamente, desde la antigüedad, Stuart Mill, desde la antigüedad, Aristóteles, Montesquieu, enfocaban la división de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, enfocados desde una prerrogativa de un poder horizontal y de un poder vertical, de lo nacional, lo regional, lo municipal y pues lo local desde los municipios. Pero, ¿por qué se enfoca en el hombre como el centro y el motor de ese universo? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Todos estos conceptos nacen de Grecia, pero no había, por lo menos en los partidos políticos. En la actualidad, para que haya un partido político, hay una clave fundamental que es la ideología. En Grecia, pudiéramos enfocar, no había ideología política.
porque en Grecia enfocábamos una polis dirigida por quienes, por los que detentaban el poder, porque efectivamente el Estado ha sido una lucha constante de clases, pero en el contexto de Grecia, ¿cómo era esa clase social? Esa clase social estaba dividida por los demiurgos, los georgios y los personas de la clase social más baja que no participaban en política y estaban enfocados como los metecos y los peretecos. Pero efectivamente siempre ha habido participación política. Les pregunto yo a ustedes, ¿ha habido siempre una participación política en el concepto del Estado? Pues realmente no ha sido así. Eh, Al hombre no le interesa el quehacer político ni le interesa la política. ¿Por qué? Porque efectivamente desconocen el término, no necesariamente para ser un gobernante, para ser un gobernador, para ser un presidente. No hay necesariamente que ser un politólogo, pero entonces hablamos de la connotación de la demagogia, que lo enfocaban los griegos. No conocían nada de política, pero efectivamente detentaban a través de la palabra. ¿Por qué de la palabra? Porque ese político capta adeptos a través de qué, de esa participación política y de ese lenguaje político. Por eso en la ciencia política hablamos también del marketing político, porque efectivamente en elecciones, en representación política, hay personas que conocen la manera de cómo hay que captar esos adeptos. Y eso lo vamos a enfocar desde el punto de vista del liderazgo político. En la clase anterior les decía yo, ¿quiénes se han enfocado o quiénes se han centrado en el estudio de la politología, en el estudio de la politosofía? Pues efectivamente han sido los franceses, han sido los ingleses, han sido los alemanes, incluso los italianos, los españoles, a grosso modo mexicanos, pero los estadounidenses no. Entonces aquí vamos a hablar de lo cualitativo y de lo cuantitativo. Efectivamente, a Estados Unidos, ¿qué es lo que le interesa? Lo económico. ¿Y por qué se dice que Estados Unidos es un imperio? Les pudiera yo preguntar a ustedes, y si tengo ahorita algún participante aquí que han oído por qué Estados Unidos se considera un imperio. Hay varias teorías y en ese momento pues no vamos a hablar de las teorías, pero sí efectivamente hablamos de una teoría positiva, una teoría negativa, una teoría ecléctica con base a los presidentes, con base a un colegio electoral que efectivamente son los que van a detentar el poder. Y en las elecciones, efectivamente, en Estados Unidos, el colegio electoral juega un rol fundamental en la elección del gobernante. Entonces allí pudiéramos hablar que ese elector que eligió, y eso sucedió en las elecciones de Estados Unidos en 1990 entre Al Gore y George Bush. Pregunto, ¿quién ganó realmente en derecho? Ganaba Al Gore, pero por intereses, ¿a quién le dieron la presidencia? A George Bush, hijo. ¿Por qué? Porque efectivamente juega un interés de un colegio electoral y ese interés va a estar enfocado. Hay algo que se llama la teoría de Jones. ¿Enfocado en qué? En una connotación de intereses económicos, políticos, sociales y culturales. Efectivamente, el gobernante lo elige no el pueblo, sino ese colegio electoral. Voy a permitirme leer, si pudieran encontrar en Amazon, este libro es como un opúsculo, ¿no? Son 30 lecciones, pero son tópicos fundamentales. Y en esta lección 13 me voy a permitir leerles algo fundamental acerca de la libertad política para entender por qué este tema es tan cuestionado en la actualidad. El hombre es verdaderamente un ser libre, es decir, está verdaderamente dotado de libre albedrío. Esta es la pregunta que recorre toda la teología y la ética cristiana. Y además, ¿cuál es la naturaleza última, la esencia de la libertad? Cuando se enfoca el término de libertad, hay unos que empiezan a hablar desde el concepto del tiempo. El tiempo es algo abstracto. Yo no veo al tiempo, pero ¿cómo lo veo? Ya ahorita estamos finalizando el mes de septiembre, pasó el año y ni cuenta nos dimos. Algunos cuestionan, dicen, no, porque ya tengo responsabilidades y cuando uno es niño, ¿se acuerda cuando yo les hablaba que el niño es como una hoja en blanco que se va formando a través de los valores en la escuela, en la familia y en la sociedad? Bueno, efectivamente, esa es una pregunta que se hacen ahorita, hoy en día, los filósofos.
¿Por qué el tiempo va pasando tan rápido? ¿O por qué las horas pasan tan rápido? Entonces, es una pregunta que efectivamente es un enigma para la sociedad con base al hombre. Para Spinoza, la libertad era una perfecta racionalidad. Para Leibniz, espontaneidad de la inteligencia. Para Hegel, aceptación de la necesidad. No sé si ustedes han oído hablar acerca de ese autor alemán, Hegel. Hegel es el padre de la sociedad civil o la connotación de lo que fue la evolución del Estado a través de una sociedad civil, una sociedad política y una connotación del Estado. Incluso Hegel es el padre de lo que hoy en día, pues, hablamos de uniones estables de hecho. Entonces, de manera tal que nosotros no hemos creado absolutamente nada, compañeros, porque todo ha sido una connotación y un perfeccionamiento de lo que fue la antigüedad, un perfeccionamiento enfocado en ese hombre como ser transformador, ser social, ser en el mundo, ser cambiante. Hay una postura de los filósofos griegos donde decía que el hombre era un ciudadano del mundo. Y le pregunto yo a ustedes, ¿ustedes no son ciudadanos del mundo? Y hoy en día, con esta aldea global tan fundamental para el hombre, ¿sí? Que esta aldea global ha sido buena, pero también ha sido mala, porque se ha tergiversado para prostitución, para pornografía. Entonces, hay una connotación de lo que va a ser esa teoría del hombre. Ninguna de ellas tiene en cuenta la libertad externa, la condición de ser libre o no libre en relación con los demás. Y la libertad política es eso, una coexistencia en libertad con la libertad ajena y una resistencia a la falta de libertad. ¿Por qué les digo esto? Con base a los partidos políticos, con base a los sistemas políticos, con base a las elecciones. ¿Quiénes ganan? Los que detentan el poder. ¿Y cómo lo detentan? Bueno, a través de una serie de premisas, a través de una serie de liderazgos políticos, a través de unas estrategias políticas, estrategias políticas. Hablan de Adolfo Hitler, hablan de Mussolini, eran estrategas políticos. Existe, por tanto, una enorme diferencia entre libertad interior y libertad de querer. Esta libertad interna va a estar enfocada, si nos trasladamos a Platón, en el mundo irascible y en el mundo cognoscible. ¿Cómo es el hombre interno y cómo es el hombre desde el punto de vista externo? No quiero traerles a colación lo que recientemente sucedió en Maracay, me imagino que ustedes saben como hecho público notorio comunicacional, lo que pasó con un diputado, ¿sí? Una figura pública se supone que lo dice, incluso hay códigos de éticas para ser un líder, para ser un gobernante, se debe tener un raciocinio, un discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo y cuál fue la consecuencia de lo que pasó con este señor. Pero se veía internamente o externamente se veía bien, pero internamente cómo estaba. Entonces allí Platón hablaba del mundo irascible y del mundo cognoscible. ¿Cómo yo veo el mundo y cómo el mundo me ve a mí? Yo digo, la pared es blanca, pero ustedes la ven negra, pero hay un interés. Soy el profesor. Ustedes tienen que seguir mi lineamiento, porque si estoy diciendo la pared es roja por esto, por esto y por esto, se cuestiona el dicho. ¿Por qué? Porque hay una connotación de autoridad y eso era lo que pasaba en estas connotaciones del líder político. Existe, por tanto, una enorme diferencia entre libertad interior y libertad de querer, por un lado, y libertad exterior y libertad de hacer, por otro contexto. Con la filosofía nos ocupamos de la primera y con la política de la segunda. Yo pudiera preguntarle a ustedes qué es filosofía y una connotación que hablaban los empíricos es el amor a la sabiduría. ¿Y qué es el amor a la sabiduría? El amor al conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? La epistemología. Si ustedes están haciendo ahorita un trabajo doctoral, saber la episteme, el origen de las cosas. Y esa episteme está enfocada desde el punto de vista de Grecia y desde el punto de vista del hombre, la felicidad, la libertad. Entonces, tomemos en cuenta lo que es la episteme. La libertad política es precisamente una libertad empírica y práctica. Para ser presidente no hay necesariamente ser politólogo, como les decía yo, pero hay una connotación en Colombia, por ejemplo. En Colombia, para estudiar ciencias políticas o para estudiar politología, no puede ser cualquier ciudadano, no, tiene que ser hijos de presidentes, de gobernadores,
de alcaldes porque hay una línea y ustedes deben conocer la historia de Colombia. Entonces, no todos pueden estudiar política porque es algo que viene desde lo ancestral. Repito, John Locke fue uno de los pocos filósofos que captaron bien esta diferencia, pero el que la mejor la acertó con la noción de libertad política fue Thomas Hobbes, con la celebérrima definición de que da de ella en el Leviatán. ¿Se han oído hablar acerca del Leviatán, ese monstruo marino en el cual se dice por allá en el 1535 que el hombre, o en el 1500 por allá adelante, que el hombre era un ser egoísta por naturaleza, pero que no es el hombre, sino que son las instituciones que hacen que el hombre se transforme así? Bueno, desde ese punto de vista. Libertad significa propiamente ausencia de impedimentos externos. ¿Ustedes son libres? Les pregunto. Hobbes da en el blanco con el problema porque aplica la libertad política a la relación ciudadanos-estados. ¿Cuándo nace el Estado-nación como tal? A partir del 1535. Porque Estado no es lo mismo que república, Estado no es lo mismo que población, Estado no es lo mismo que sociedad civil. Si por el contrario consideramos la relación Estado-ciudadanos desde el punto de vista del Estado, decir que el Estado es libre para introducir a un discurso sobre la arbitrariedad del poder, sobre un Estado tiránico que es libre precisamente de mandar a su gusto, de mandar a su gusto. La sustancia es, por tanto, que la libertad política sirve para proteger al ciudadano de la opresión. Pero ¿cómo? Lo decía ya con espléndida concisión hace más de 2000 años Cicerón. Somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres. Y volví a decirlo de forma aún más concisa Locke en el siglo XVII. Donde no hay ley, no hay libertad. No obstante, quien más remachó la tesis de que la libertad está fundada por la ley y sobre la ley fue Jean-Jacques Rousseau. Cuando la ley está sometida a los hombres, escribe, no queda más que esclavos y amos. Es la certidumbre de que estoy más seguro. La libertad siempre sigue la misma suerte que las leyes. Reina y perece con ellas. ¿Por qué la libertad necesita de la ley? Y aquí viene una postura fundamental para saber la línea endeble entre lo que es la política, lo que es el derecho y lo que es la concepción de la economía política. ¿Por qué? ¿Cuál es la línea endeble entre la politología y el derecho? Ustedes que son abogados. ¿O cuál es la línea distinción? Porque dice que es una línea muy endeble entre lo que es la politología y lo que es el derecho como tal. La politología, Grecia, el derecho en Roma. ¿Cuál es esa línea endeble si ustedes se ponen a ver? ¿O cómo se relaciona la politología con el derecho? No sé si tengo algún alumno ahorita aquí presente para que haga alguna pregunta. Pero ¿cuál es la línea endeble? ¿De qué se encarga el derecho? ¿Y cómo se relaciona con la politología o con la ciencia política como tal? En singular, no en plural. ¿Con base a qué? A las leyes. ¿Con base a qué? Al comportamiento del individuo. ¿Quién impone la norma? El Estado. ¿Y el Estado forma parte de qué? El Estado forma parte de qué? De una de las formas del Estado, o de uno de los elementos del Estado, perdón. ¿Cuáles son? Les había dicho que el Estado es el poder político de la nación estructurado jurídicamente, otro concepto que lo dice el doctor Enrique Neira, ¿no? Porque también les decía que el Estado es la personificación jurídica de la sociedad. Pero desde el punto de vista de la política, el Estado es la connotación de la estructura política. ¿Y cuáles son los elementos del Estado? Los elementos del Estado son territorio, población y poder político. Y aquí es donde viene la connotación del poder político. ¿Qué es el poder político? Es donde emerge y es donde nace la democracia, la dictadura o la tiranía. El caso Inglaterra, caso Francia, caso España, Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Inglaterra, ¿por qué se dice que en Inglaterra el derecho es consuetudinario? Por decir algo. ¿Sí? Entonces, por eso es fundamental y esa línea endeble entre lo que es la politología
y lo que es el Estado como tal, la ciencia política como tal. Por eso se dice que esa niña que nació recientemente en la década del 75, tiene un propio objeto de estudio que es el Estado con E mayúscula, la política con P mayúscula, porque todos hacemos política. Las políticas que son las propuestas de acción, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista en el lugar donde ustedes trabajen. Y que cuando ustedes vieron administrativo o vemos administrativos, hablamos de los cometidos del Estado. ¿Cuáles son los cometidos del Estado desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la salud, por decir algo, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de lo laboral? Entonces uno dice, bueno, sí hay una línea muy endeble entre lo que es el derecho y lo que es la ciencia política o la politología. ¿Por qué la libertad necesita de la ley? Decían, hablamos de un exceso de leyes, pero efectivamente todas esas leyes sirven para algo. Autarquía, anarquía. ¿Y dónde nacen esos conceptos? En Grecia. O ustedes tienen connotación de que hayan nacido, por ejemplo, en Francia. En Francia nació, ¿fue qué? La opresión, por decir algo. La oligarquía, otro concepto fundamental. El bachaquero no es un término de ahorita, eso viene de la antigüedad. Lo que nosotros vivimos en el 2014, 2015, guarimbas, eso no es un término venezolano, es un término que viene ¿de dónde? De Francia. Entonces, se ha ido perfeccionando, sí, se han ido perfeccionando, pero es fundamental conocer esa línea directa o esa connotación de lo que es esa fuente primaria para no desvirtuar los conceptos. Volvemos a decir, ¿por qué la libertad necesita de la ley? Porque si gobiernan las leyes, que son reglas generales e impersonales, no gobiernan los hombres y a través de ellos la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de tiranía o de otros hombres. Es verdad que la ley es también coerción. La semana antepasada hablamos de la coacción y de la coerción, puesto que prohíbe y condena, pero al mismo tiempo nos tutela porque está constituida por normas que se aplican a todos sin distinción, incluso a quienes las haces, lo que es formidable freno. Por eso argumentamos que el Código Civil es una norma sustantiva y que el Código Penal es una norma sustantiva y que el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Procedimiento Civil es una norma adjetiva. ¿Por qué es una norma sustantiva? Porque regula la conducta del hombre en la sociedad. Él no dice cuando Pedro Pérez se case, cuando Pedro Pérez cumpla un bien o cuando Pedro Pérez fallezca. No, porque si nos vamos al libro del Código Civil, son 3 libros: personas, bienes y sucesiones. Por eso lo dice aquí este autor. ¿Y qué hace referencia el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Procedimiento Civil? Son los pasos a seguir. Son los procedimientos a seguir en una denuncia, en una demanda. Entonces, por eso es tan fundamental y hablamos de esa concepción del hombre desde el punto de vista de lo sustantivo. También se dice que la libertad política es a priori una libertad defensiva, una libertad de. Está claro que en la estela de la libertad de se consolida posteriormente las libertades afirmativas. Pero si previamente no existe una protección de la ley, después no hay libertad para hacer nada. Las libertades no pueden pasar por encima de las libertades de. Es fundamental entonces conocer por qué se habla de esta igualdad desde el punto de vista de la concepción del hombre en la sociedad y que efectivamente, como esa premisa fundamental, fue tomando puntos focales desde Alemania. ¿Cuál fue el hecho que marcó la historia a partir de 1914? Y se dice que cambia el paradigma. La Segunda Guerra Mundial cambió lo que fue el sistema político. ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se divide el mundo en dos, en Oriente y en Occidente, o lo que era una era democrática y una era comunista, enfocada desde el punto de vista del sistema político, desde el punto de vista de la sociedad civil, porque efectivamente había quienes lideraban el poder. ¿Por qué el hombre fue a la luna? Por decir algo. ¿O por qué en la ONU hay un consejo permanente
en el Consejo de Seguridad, porque son los 5 estados que ganaron, 5 países que ganaron la guerra y hay cuestiones y cuestionamientos hoy en día. Entonces, es fundamental saber esa concepción de la libertad desde el punto de vista del hombre en ese quehacer político, en ese quehacer social y en ese quehacer individual desde el punto de vista de la prerrogativa de la sociedad. Cuando hablamos del cambio de paradigma, entonces se hace mención a que efectivamente son los modelos que fueron cambiando desde el punto de vista de esa Grecia antigua. En Grecia, les decía yo, no se conoce el concepto de derechos humanos. Era un concepto desconocido. Los hombres no eran iguales, había una distinción y por eso se dice que el hombre es una lucha constante de clases sociales, dominantes dominados, gobernantes gobernados, integrados y excluidos. Ahora bien, es fundamental que también tengan en cuenta que hablamos de los estilos culturales desde el punto de vista de los paradigmas. ¿Qué sucede con Francia, por decir algo? ¿Qué se le debe a Francia? Y en la actualidad, ¿cómo es Francia? ¿Qué se le debe a Estados Unidos? ¿Qué se le debe a Inglaterra? La semana pasada les hablaba yo de un mundo dividido en dos, el oscurantismo y la época de la luz. Y la luz se debe efectivamente a ese despertar entre esa edad media y esa edad moderna, y se conoce como la edad de oro, como la edad amarilla, porque fue cuando el hombre empezó a emerger, el hombre empezó a despertarse de esa cadena, les decía yo, en el que estaba, en el que se encontraba. Porque hoy las mujeres participan en política, y ojo, esa libertad de esa mujer que se da en la década del 60 en Estados Unidos, hay muchas críticas hoy en día porque dice que esa libertad de esa mujer se convirtió en un libertinaje, al igual que la política y al igual de otros conceptos fundamentales para entender el hombre. La politiquería. Porque ¿qué es la politiquería? Las politiquerías, ni siquiera, los politiqueros ni siquiera se han leído quién fue Giovanni Sartori, o quién es Enrique Neira, o quién es Mauricio Duverger, o quién es, ¿qué pudiera decirles yo? Alfredo Rami Jiménez, que es un ecuatoriano que enfocó el estudio del poder. Antonio Rivas Leoni, un autor, profesor de la Universidad de los Andes, que se enfoca y ha escrito muchos libros acerca de lo que es la política, el Estado, nación. Entonces, ¿qué pasa con Francia en la actualidad? ¿Qué pasa con Inglaterra ahorita? Y es un hecho anecdótico todo lo que pasó en Inglaterra con, por ejemplo, Diana de Gales, Carlos, y eso parece mentira, eso parece, bueno, leemos revistas a manera de anécdota, pero ¿cuál era la postura de la reina Isabel con respecto a Diana de Gales, por decir algo? Y eso a ustedes no les interesa, pero realmente es así, porque eran para detentar el poder. Los hijos ahorita de Diana, pues, tienen otra concepción del mundo, a uno no le interesa ser rey, se salió de esta postura, su esposa va a Estados Unidos, incluso hasta el color, porque influye mucho, ¿no? Y una pregunta que yo quisiera a ustedes, ¿por qué se dice que los reyes eran de sangre azul? ¿Por qué decíamos que era de sangre azul? Y eso enfoca en Inglaterra y eso enfoca en Francia. Porque ellos no tomaban sol. ¿Quiénes eran los que trabajaban? Los reyes, no la clase baja de esa sociedad. ¿Y cómo estaban enfocados? ¿Por qué eran sangre azul? Porque bueno, todo el día se lo pasaban vestidos, no trabajaban y efectivamente pues se le veían las venas. No era porque fuesen de sangre azul, sino que efectivamente esa sangre no era que fuera azul, sino que las venas se veían con sangre azul. Y todo esto como esta premisa fundamental del hombre en ese enigma. Ahora bien, en cuanto a los estilos y los paradigmas, hay una premisa en 1983 con base en una tipología de estilos nacionales más caracterizados en el mundo de hacer de la teoría política. Yo quisiera preguntarles a ustedes por qué en la actualidad o por qué fue con en Estados Unidos en las elecciones pasadas y en las antepasadas cuando efectivamente participan en política las mujeres, participan en política los hombres. ¿Quién fue Obama? Pudiera yo preguntarles. ¿De qué color era Obama? Y uno dice, es como un rompimiento en ese cliché político, como era la esposa de Obama, que incluso hasta le costó el puesto
a un comunicador social porque hizo un mal comentario y la hizo una comparación con un mono. ¿Y cuál fue la sanción? Entonces, repito, en la lección 13, es autónomo, independiente que ese comunicador social hubiera dicho y se hubiera expresado así de la primera dama de Estados Unidos, de la primera dama de ese enfoque de ese primer mundo, o de ese mal llamado, o de ese conocedor de que detenta el poder, el imperio. ¿Y cuál fue la consecuencia? Destituido de su cargo automáticamente de la planta pues, en la cual él trabajaba como comunicador social. Entonces, ¿es libre, autónomo y de escribir y decir lo que piensa? No, porque él se da una línea editorial, una libre del tiempo. Recientemente pasó algo aquí en un programa de televisión de Caracas y recientemente a una comunicadora social de aquí, del estado Táchira. Entonces, presuntamente, somos libres de decir, somos libres de hacer, somos libres de pensar. Saquen ustedes la conclusión. Entonces, con base a esa postura, enfocamos lo que es la teoría política. Dice aquí cuando Stanley Hoffman elaboró un texto titulado Teorías contemporáneas sobre las relaciones internacionales en 1960, hacía una distinción entre la teoría como un grupo de respuestas y la teoría como un grupo de preguntas. Enigma, el hombre, el gran enigma de la sociedad. La primera significaba un conjunto de hipótesis explicativas, la segunda un diseño para una forma correcta de estudiar los fenómenos, es decir, como una herramienta adecuada para los estudios. La teoría política en general ha vacilado entre el polo explicativo y el polo empírico, adoptando una cierta mezcla de ambas en dosis que varían según los paradigmas que se han venido proponiendo. Ya sabemos que paradigmas son modelos, pero aquí es fundamental que tomemos en cuenta estos tres estilos culturales. En el estilo francés, en Francia, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1749-1756, que habla de un lema fundamental: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Hay libertad? ¿Hay igualdad? ¿Hay fraternidad? Les pregunto, no sé qué pudieran ustedes responder. Ese estilo francés preocupado por el lenguaje y el arte de la teoría social, apegado al institucionalismo y que ha hecho buenos aportes al pensamiento posmoderno. El estilo alemán, habiendo abandonado la vía marxista para situarse a la derecha del espectro político, está influido por el escepticismo de Bielefeld con respecto a cualquier posibilidad de dirección política, por no hablar de los intentos de cambiar el mundo, de importancia identificar el papel de los actores sociales y su impacto en el proceso político. Y al estilo anglosajón, que se mueve sin mucha uniformidad bajo la etiqueta del pragmatismo, con más flexibilidad en Gran Bretaña que en Estados Unidos. ¿Por qué les preguntaba yo a ustedes en cuanto a las constituciones, no? ¿Por qué se dice que la constitución de Inglaterra es una constitución consuetudinaria? Porque es una constitución no escrita, porque por eso se habla del derecho anglosajón o del derecho de la costumbre, porque efectivamente es a través de la jurisprudencia que se ha creado la ley o la norma, porque no está escrita como tal, a diferencia de Estados Unidos, que tiene una constitución escrita. Por eso se habla que entonces es una constitución consuetudinaria. Ahora vamos a ver con base a lo que son esta connotación de estas tendencias actuales, el marketing político. ¿Por qué se habla de los más media, por decir algo? ¿Qué son los más media? Los más media son los medios de comunicación y que nacen, ¿dónde nacen? En Estados Unidos. Efectivamente, los más medias nacen en Estados Unidos. Hay una connotación en el caso de broadcasting, la radio de Inglaterra, las noticias que salen a nivel mundial. ¿Y qué noticias son las que salen al mundo? Las que ellos quieren que salga. Radio Vaticano, por decir algo. El Vaticano es un estado. Fue creado, es un estado muy pequeño, pero es un estado. Tiene un poder político que está enfocado por un poder ejecutivo, un poder efectivamente que está dominado y que forma un conjunto de normas. Pero el Vaticano, efectivamente, toma el poder y toma el control. A veces se dice que es neutral porque, bueno, no puede este,
deliberar en las cuestiones políticas. Aquí hay algo fundamental entonces para ver lo que se ha cuestionado en los viejos supuestos de las teorías de la modernización acerca de llenar una serie de prerequisitos económicos para el buen éxito de la democratización. Efectivamente, ¿qué pasó con esa división del mundo? ¿Qué pasó en Alemania, por decir allá, en la década del 89? ¿Por qué se detentaba el poder? Oriente y Occidente, el mundo, por decir algo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿por qué se desintegró? ¿Qué es lo que pasa ahorita o pasaba en Ucrania? Por esa desintegración y hay algo de liderazgo político. ¿Por qué? Porque no me sentía alineado a una potencia. ¿O qué pasa con China? Se dice que China es comunista a lo interno, pero a lo externo es capitalista. No sé si ustedes saben que los chinos no pueden sacar su constitución y si lo sacan, pena de muerte. ¿Por qué? Porque eso está cuestionado desde el punto de vista de una norma interna. ¿Por qué? Porque los chinos no son libres. Incluso para ser papás, ahí había una norma que fue extinguida ahorita, donde, a partir de 1975, que decían que era un solo hijo por el cúmulo de población que existía en China. Ahorita les permiten dos. ¿Pero por qué? Era una política que implementaba en ese momento el gobernante para cuestionar la connotación de la libertad. Entonces, desde el punto de vista del paradigma de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido. Y se empieza a hablar de un nuevo sistema electoral. Les hablaba de Obama y por qué en esas elecciones los hombres y las mujeres, incluso los adolescentes, no, perdón, los mayores de edad que podían votar, este, votaron. ¿Por qué? Porque él dio libertad a través de las redes sociales. Podían votar desde su casa, porque a la gente, como no le interesa la política, no salen a votar. Y eso es una distinción que hay desde el punto de vista del marketing político, porque les fastidia la política. Dicen, ¿para qué voy a votar si mi voto no es tomado en cuenta? Porque lo elige es un colegio electoral. Y por eso se dice que esa democracia es una democracia disfrazada, que no es una democracia como tal, porque el hombre no es libre. Y aquí entra la connotación de la libertad. Pregunto yo, ¿Estados Unidos es libre como tal? Usted va por una autopista y le dice que son 20 millas por hora y usted va a 100 millas, ¿cuál es la consecuencia? Entonces usted es libre de actuar, el libre albedrío. Les pregunto y les cuestiono yo esas interrogantes, como lo decía aquí el actor Giovanni Sartori. ¿Qué es lo que me interesa realmente que ustedes tengan en cuenta en esta materia lectiva, actores y dinámicas políticas? Que pues sepan cuál ha sido el recorrido fundamental del estudio del Estado. La próxima clase o el próximo encuentro sincrónico vamos a hablar de lo que es la politosofía como una ciencia del estudio del poder, ¿no? Quiénes detentan el poder y quiénes no lo detentan. Enfocado, les hablaba yo de Demóstenes. Para ser un político hay que tener dicción, hay que tener para poder captar los adeptos porque eso es lo que forma parte de esas elecciones, de ese marketing político. Demóstenes era un gago, pero ¿cómo fue? Utilizó técnicas para aprender a hablar. Se iba a la playa, caminaba y se metía piedritas en la boca y fue el mejor orador. Entonces, lastimosamente, vamos a decirlo así, en la actualidad, esos actores políticos, efectivamente, ¿cómo enfocan? Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo enfocan el estudio de captar, de captar, de captar? Cualquiera puede ser gobernante sin conocer, me imagino, tienen que saber quién fue por lo menos Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, porque con base a esto es que nace esa división de poderes, que la política nace en Grecia, que el derecho nace en Roma. Aunque, por ejemplo, autores como Cicerón habla de una estructura de la ley, la norma como tal, ¿sí? Ulpiano, por decir, en el concepto del derecho, pero que es fundamental que la ciencia política tenga una relación muy endeble con el derecho. Por eso se dice que el Estado es la personificación jurídica de la sociedad y que por eso en el Estado se estudian los poderes políticos, pero los poderes políticos están enfocados ¿dónde? En la Constitución. Yo no les voy a hablar ahorita de la Constitución, pero la Constitución está formada por partes o por libros, una parte dogmática y una parte estructural. ¿Qué son los dogmas? Son los principios, los modelos. ¿Por qué principios? Porque efectivamente esos principios van a estar enfocados en los derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, por decir algo, el derecho a la recreación,
Y si nosotros enfocamos una división de lo que son los derechos humanos, por decir algo, algunos hablan de generaciones, pero hay otros autores que no les gusta que hablen de generaciones. ¿Por qué? Porque dice que el hombre es uno solo, pasa en la política. Incluso en esa división, hay, en la cuestión de los derechos civiles y derechos políticos, se enfoca el hombre, porque el hombre tiene el derecho a ir a votar. Es un deber como un ciudadano. También, y a colación fundamental, la ciudadanía. Lo dice la Constitución en Venezuela a partir del artículo 33 siguiente. ¿Quiénes son ciudadanos? Todos somos ciudadanos y aquí hay una premisa fundamental, porque para ser presidente, para ser gobernador hay que cumplir con una serie de requisitos que establece la norma. Entonces aquí vamos a enfocar desde el punto de vista del derecho. De manera tal, compañeros, que nosotros no estamos aislados, que nosotros no estamos solos, que nosotros no podemos tomar decisiones por sí mismos. ¿Por qué? Porque estamos atados a unos convencionalismos y unas reglas sociales con base a esa libertad que no existe, que como hombres no somos libres, que como hombres somos, no somos autónomos, que como hombres tenemos que tomar decisiones, pero enfocados ¿qué? A una postura de la sociedad, del Estado y de la política. Eh, Voy a hacer mención a cómo van a ser la evaluación. Van a ser 3 ensayos, yo les voy a enviar el material de manera precisa y concisa, pues lo van a analizar y lo van entregando. Esta semana, Dios mediante, les envío el material y pues la manera de nosotros aprender es leyendo, es indagando, es buscando información. Cualquier pregunta, pues yo estoy atenta a través del WhatsApp para que porque la idea es eso, debatir, discutir, porque hoy en día la educación es andragógica, es lineal, y podemos compartir e interactuar para poder entender cómo ha sido la evolución de la política, con P mayúscula, porque yo les decía, políticas son propuestas de acción. Ustedes en su hogar tienen propuestas de acción, ¿sí? Pero que nosotros como hombres no hemos creado absolutamente nada. Fundamental entonces, y algo que quiero aquí leerles con base a las elecciones. Ana, ¿ha oído hablar de Abraham Lincoln? Decía que en la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, y que efectivamente la democracia es el rol único en el cual el hombre puede interactuar, puede intervenir y el término democracia viene de Grecia, ¿no? Elecciones, decía Abraham Lincoln que Dios debe querer mucho al hombre común y ordinario porque hizo mucho de ellos. ¿Y por qué somos muchos los ciudadanos comunes y corrientes tenemos tanto peso políticamente desde que se adoptaron el sufragio universal y la democracia política? En un sistema democrático, las elecciones son el medio más importante que tiene el pueblo para poder participar en el proceso político y poder decidir sobre la forma como la sociedad deberá ser representada políticamente, porque es que ese gobernante es el que me representa a mí. Y ojo, hay dos conceptos fundamentales, legalidad y legitimidad, y eso enfoca en la política y en la democracia. Legalidad y legitimidad. La legalidad es conforme a la ley y la legitimidad es con base a la voluntad general, con base a la voluntad del pueblo. Jean-Jacques Rousseau lo decía en esa obra del contrato social. Legalidad y legitimidad, con base a la voluntad general, con base a la voluntad del pueblo. Con todos sus vacíos y limitaciones, la elección de los representantes del pueblo por medio del sufragio sigue siendo condición necesaria, aunque no suficiente, de toda democracia política, y una baja participación electoral es índice alarmante de una democracia débil. Luego dice por aquí, ¿qué son las elecciones? En general se llama elección al método legítimo por medio del cual los miembros de una organización escogen a las personas que ocupan las posiciones de autoridad de dicha organización. En su acepción ordinaria se entiende por elecciones la coyuntura política y el método legítimo por el que se realiza la designación de representantes del pueblo para participar en el poder político del Estado. Ojo, Estado con E mayúscula. En su acepción técnica habría que hablar de elecciones según las dos clases que hay de democracias,
la directa y la indirecta, o representativa. En la primera, el pueblo escoge directamente las decisiones políticas. En la segunda, indirectamente por conducto de los delegatorios o diputados que eligen para que los representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo tomen sus decisiones en las propuestas de acción. Luego viene algo fundamental para establecer qué es una función o cuál es la función de las elecciones y enfoca que su función es política, propuestas de acción. En la competición de varias personalidades, partidos y grupos por el poder político. Es el pueblo quien elige y dice cómo distribuye el poder. Lo hace por medio de las elecciones. Para ella sigue siendo un proceso que suele fijarse constitucionalmente, el llamado proceso electoral. La forma concreta como se hace el escrutinio suele ser una ley electoral emanada del legislativo, que es el llamado procedimiento o sistema electoral. Aquí entra en forma el derecho. Y los resultados de las elecciones reflejan lo que hoy se llama en ciencia política el comportamiento electoral de un pueblo. De estas tres cosas hablaremos posteriormente. De todos modos, la función esencial de las elecciones radica en el voto como hecho político, es decir, en la distribución del poder político que hace el pueblo por medio de las elecciones. Es fundamental que pues conozcamos cuál es esa premisa fundamental del electorado, por lo menos, ¿por qué se habla de apatía política? No me motiva la política porque digo, ¿para qué voy a votar si no veo ningún mejoramiento en las políticas que implementa el Estado para la seguridad social, para la seguridad de la educación, por decir algo? Aquí entra el cometido del Estado, los cometidos del Estado, porque es el dinero que se invierte para una seguridad social y eso está enfocado en la Constitución, cometidos del Estado. De manera tal, compañeros, que efectivamente es fundamental que conozcamos cuál es esa distinción que existe con base en los liderazgos políticos, que para ser un líder no puede ser cualquier persona, se tiene que tener carisma. Max Weber, que también es un alemán, hablaba de los tipos de autoridad, la autoridad legal racional, la autoridad carismática y la autoridad legítima. ¿Por qué es fundamental? Porque ese líder tiene que tener una visión de cómo va a tomar las políticas para que sus seguidores, para que sus adeptos sigan confiando en él, porque si no, entonces va a haber una desmotivación y va a crear el declive de lo que hoy en día hablamos, el declive de las elecciones o el declive de la política como tal, porque a la gente no le interesa participar ni saber qué es la política. Porque dicen, bueno, si no me toman en cuenta con base a la persona que yo elegí como gobernante, entonces ¿para qué voy a votar? Y esa es la consecuencia de por qué hoy en día se habla del declive. En ciencias políticas hay un término, o no lo podemos utilizar, el mal llamado estados fallidos. Pero hay unos autores que enfocan, por ejemplo, en México, porque se habla que México es un estado fallido. Mandan los narcos, realmente el poder, el presidente pues tiene cierta autonomía. Pero el comunicador social, ¿cuántos comunicadores sociales han asesinado en México cuando empiezan a hablar de los cárteles de la droga o cuando empiezan a hablar en cuestiones que no les interesa desde el punto de vista de la sociedad, pero al líder de ese cartel no les interesa y los mandan a matar? Le pasó recientemente a Fernando del Rincón, incluso está en Estados Unidos porque es un mexicano y empezó a hablar de cosas que no, y pues le tocó que salir de su confort en México, bueno, aunque él está residenciado actualmente, creo que es en Estados Unidos. Entonces, de manera tal que el individuo no es libre de pensar, por eso hablan del mundo irascible, cognoscible, para hablar. Les insto a que se busquen el libro sobre la libertad de Joan Stuart Mill. Él enfoca fundamental los medios de comunicación, porque el hombre tiene que adecuarse a la línea editorial, porque tiene que seguir un patrón, porque él no es autónomo de decir ni de ser lo que él quiere, sino que efectivamente él tiene que adecuarse a esas posturas que le manda el líder, porque si no, pues efectivamente va a estar fuera de la planta y eso pasa en todas las cuestiones del mundo. Fundamental que aprendan de hoy, los mass media nacen en Estados Unidos, son los medios de comunicación, que cómo es el electorado desde un punto de vista del mundo irascible, el mundo cognoscible, el mundo interno, el mundo subjetivo, el mundo objetivo. Eh, en las elecciones o en los partidos políticos, el liderazgo político, la ideología, que es fundamental, esa ideología política, porque es cuando nacen ya a través de una premisa fundamental. Igual lo que es el paradigma, esos modelos, esas propuestas de acción que también nacen en Grecia,
Saber cuál es la postura de Francia, de Inglaterra, de Alemania, Estados Unidos, España, Argentina, México. México ha dejado un legado fundamental en torno y en base a lo que son los escritos políticos. Los norteamericanos poco han escrito acerca de la política, porque ellos son más cuantitativos que cualitativos. Entonces, porque a ellos les interesa es qué? El poder. A ellos les interesa qué? Lo económico, en cuanto a las armas, por decir algo. Entonces, desde ese punto de vista es fundamental conocer e indagar porque al hombre le interesa detentar el poder desde un punto de vista de lo racional y de lo político. Demagogia política. Hablachanes que no conocen la política, pero están detentando pues relativamente el poder desde un punto de vista de lo racional y de lo político. No sé si algún alumno, algún compañero tiene una inquietud. Por favor, estoy atenta. Entonces, nos vemos Dios mediante en el encuentro asincrónico en 8 días. Si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, me gustaría que pues me lo hicieran saber y en la próxima clase igual vamos a hablar de lo que va a ser el poder desde un punto de vista del mundo de la detentación del poder, ¿sí? Eh, Luis Althusser habla del poder del aparato represivo y del aparato ideológico, que esto juega un rol fundamental en la connotación de la política. Igualmente hay un autor, Emily Durkheim, que habla de la sociedad y un hecho social que debe ser observado y lo reconoce por el poder de coerción externa que ejerce o es lo susceptible de ejercer los individuos en el poder. Si los hechos deben ser considerados cosas, ello quiere decir que se trata de la realidad que se impone y ofrece fuera de la observación. En ese sentido, los hechos sociales poseen diversas naturalezas de los hechos individuales. De allí que la sociología no se confunde con la psicología y todo hecho social tendrá siempre como causa otro hecho social, nunca hecho de la psicología individual. La explicación de los fenómenos consiste, según Durkheim, en determinar la causa eficiente de lo que produce y esta esfera está enfocada desde un punto de vista de la sociedad global. La explicación de los hechos sociales siempre están desde un punto de vista de la sociología. Igualmente les insto a que se pueden encontrar este libro y si quieren tener copia de alguna parte material, estoy pues dispuesta a que pueden ubicar mis libros y yo se los puedo facilitar. Es fundamental que efectivamente entonces sepan la distinción. Giovanni Sartori habla de la distinción entre filosofía política y de la ciencia política y podría esquematizarse. La filosofía política se encarga de la deducción lógica, de la justificación, de la valoración normativa, de la universidad y fundamentabilidad, de la metafísica, de las esencias y de la inaplicabilidad, en tanto que la ciencia política en sentido singular se enfoca de la comprobación empírica, de la explicación descriptiva, de la no valoración, de la particularidad y operatividad, de la relevancia de existencia y de la operacionalidad y de la operatividad. De manera tal que, bueno, espero que hayan comprendido lo que hoy hablamos, de lo que hoy se indagó y que pues estoy presta a cualquier pregunta. Fundamental, no somos libres. En mi mente pienso lo que quiero, pero realmente a veces la gente no lo puede expresar porque si lo expresa, pues hay una consecuencia, depende del cargo que ostente desde el punto de vista de la política y que esto ya lo decían los pensadores antiguos, no somos libres. Con Martín Lutero, por ejemplo, cuando publicó esas tesis, esas 99 tesis, empezó a hablar el reloj. El hombre empezó a perder su libertad porque el tiempo yo no lo veo, al igual que el Estado. Yo no veo el Estado, es abstracto, pero ¿cómo lo veo? 8:30 empieza la clase. Pero ¿qué sucede si yo en un trabajo nunca voy? ¿Cuál es la postura? Bueno, se debe tomar una decisión. Algo así pasa en la política, porque empieza a hablarse de la decadencia. No Estado fallido, ojo, porque desde el punto de vista de la politología no existe Estado fallido. Les recomiendo un diccionario
de Nicolás Bobbio. Son dos obras y bueno, son dos tomos bastante gruesos, pero enfoca la postura del hombre desde esa evolución de lo político, lo social, lo cultural, la democracia, la globalización, que en la próxima clase pues vamos a enfocar también cuando sea presencial o sincrónica, de la globalización, cómo ese cambio de paradigma enfocó un cambio en el pensamiento del hombre, incluso porque hoy en día hay tantos suicidios. Yo ya les había hablado en la clase pasada en Haldun, pero ¿por qué hablamos de suicidios hoy en día? Anteriormente, porque la familia era relativamente así perfecta, vamos a decirlo, sí, en comillas. ¿Por qué? Porque esta libertad, este libertinaje ha enfocado a muchas prerrogativas del hombre en el contexto de la sociedad. Entonces, de manera que les insto a que lean, a que estudien, a que se perfeccionen. Bueno, por eso están ustedes estudiando, para adquirir mayor conocimiento, porque nosotros somos efímeros. ¿Qué dejamos? Un legado, la formación en cultura, la formación en valores, y de manera tal que el hombre es ese gran paradigma de la sociedad. Eso es todo por hoy en esta clase. Espero que pues haya sido del agrado de ustedes. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, como les digo, me pueden escribir y con todo gusto pues yo les respondo. Les voy a enviar en la semana lo que va a ser para el trabajo fundamental pues para la nota, aunque yo siempre lo digo, para mí una nota no es tan significativo, lo importante es lo que los alumnos aprendan, pero la universidad exige eso como una premisa fundamental para que ustedes aprueben esta materia electiva. Un feliz sábado, un feliz fin de mes, dar gracias a Dios por todo, porque estamos vivos, porque tenemos salud y éxito en todas sus labores. Gracias, feliz día.